Doctor, y qué pena, discúlpenos que la mayoría de los venezolanos están de paseo, imagínense. No le pidieron permiso, ¿cierto? No hay problema. ¿Quién puede, doctor? Saludos y bendiciones. Mi esposa y yo les saludamos y les extendemos nuestro amor pastoral como cobertura de apoyo y de ayuda, y más ante la ausencia física, no espiritual, ni tampoco del corazón del pastor. Y para nosotros es un gran privilegio no solamente suplir su, vamos a decir así, su puesto de pastor, porque fue una de las cosas que él me dijo: estaré ausente, pero quiero dejarte la congregación como pastor. Y para mí es un gran honor poder estar cubriendo precisamente pastoralmente al pastor y a su esposa, aunque tiene un excelente equipo de pastores que son de gran apoyo y de gran ayuda. Y estamos muy contentos de estar acá, y es un gran privilegio. Mi esposa, le voy a dar paso a ella, no solo para dar paso a la belleza, sino también para la unción espiritual, para que ella pueda orar y podamos luego, con edificación, escuchar la palabra de Dios y luego con un corazón lleno del Señor, participar de la Santa Cena del Señor. Dios les bendiga, buenos días. Nos gozamos de estar compartiendo este tiempo especial con ustedes. Les amamos como iglesia, son parte de nuestra vida. Por mucho tiempo hemos conocido a sus pastores y hemos visto muchos de ustedes acá, y de verdad es un tiempo especial para nosotros. Ahora, si nada se lo impide, yo quiero pedirle por un momento, solo por un momento, que esté de pie, porque vamos a orar, vamos a levantar nuestras manos para proclamarle a nuestro Dios Todopoderoso que Él es el Rey de nuestras vidas. Amén. Padre, te adoramos en esta mañana, seguimos exaltando y bendiciendo tu nombre, reconociendo que no hay Dios como tú y que fuera de ti no hay nada, Señor. Nos acercamos delante de tu presencia porque reconocemos que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nos acercamos delante de ti porque sabemos que tú, oh Dios de la gloria, estás dispuesto a escuchar cada una de nuestras necesidades, a escuchar cada una de nuestras oraciones y nuestras peticiones. Como congregación nos ponemos delante de ti, Señor, y te pedimos que seas propicio a cada uno de tus hijos, Señor, a cada uno de tus siervos, a cada uno de estos pequeños que te aman con corazón sincero, Señor, y que te buscan en esta mañana. Te pedimos que seas propicio a ellos, Señor. Te pedimos, Dios de la gloria, que la enseñanza de esta mañana sea, oh Dios de la gloria, tocando nuestras vidas, fortaleciéndonos y sosteniéndonos, y que nosotros creamos que el que Dios que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Así que nos ponemos en tus manos, colocamos esta enseñanza en tus manos y te pedimos, Dios de la gloria, que la unción fresca de tu Espíritu Santo fluya con poder de una manera especial en este tiempo, Señor. Nos colocamos en tus manos. En el nombre de Jesús, y en Él te damos gracias. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pueden sentarse. La enseñanza de hoy que quiero compartir con ustedes la he titulado Pasemos al otro lado. Lo hago con la intención de ser pertinente y propicio al tiempo que ya corto les queda a ustedes para trasladarse a un nuevo tiempo. Cuando hablo de pasar al otro lado, estoy repitiendo las palabras directas y tácitas del Señor Jesucristo. No soy yo quien les está diciendo a ustedes pasemos al otro lado. Es el Señor Jesucristo el que le está diciendo a ustedes como iglesia y como Señor de ustedes, pasemos al otro lado. Lo otro es que en la conjugación de esta afirmación, pasemos, está en plural. Es decir, incluye que el Señor irá con ustedes en este proceso de mudanza. Y si Dios va con nosotros al otro lado, no debemos tener ningún tipo de duda
ni siquiera aún en los retos que faltan por afrontar. Lo otro es que aunque ustedes en corto tiempo pasen al nuevo aposento santo para adorar a Dios como iglesia propia o templo propio, todavía eso es solamente una fase inicial, porque ustedes les espera allí, en ese otro lado, les espera es una expansión, una extensión de las cortinas, de tal manera que la tienda de esta iglesia sea más grande en corto tiempo y dar cabida no solo a un pueblo de gente más numerosa, sino también más numerosa en fe, en poder y en un lugar donde podamos ver los milagros de nuestro Señor. Quiero, tan solo en esta introducción que acabo de darles, quiero agradecerles el entusiasmo y el ánimo que ustedes demuestran en esta mañana. En verdad estoy impactado por el entusiasmo, porque ustedes son una iglesia que por la personalidad natural del pastor Walter, esta es una iglesia avivada por naturaleza, porque la misma personalidad del pastor, de su esposa y de muchos de sus líderes es realmente extrovertida, yo diría bastante eléctrica, que produce ánimo. Lo menos que necesita esta iglesia es dinamismo, porque ya eso es característico en la personalidad del pastor. Ustedes lo que necesitan aún más es como una compañía de otros ministerios que podamos aportar de lo que también sabemos, una riqueza adicional de lo que ya ustedes en el Señor y con la calidad de pastor que ustedes poseen junto con su esposa y su liderazgo, ya ustedes tienen. Así que lo que voy a hacer es una añadidura de tanta bendición que esta iglesia posee. Pero cuando sienta el instinto natural y el deseo de la plenitud de Dios de decir algún amén o un gloria a Dios, usted siéntase en la libertad de hacerlo. Porque eso más bien me estimula y hasta me hace creer, como si fuese un engaño, que estoy predicando bien. Y en ese sentido me siento como calificado, como aprobado, si no por Dios, por lo menos por ustedes. Amén. Así que bueno, en el texto básico que quiero utilizar para la enseñanza de hoy, porque quiero dar primeramente una plataforma bíblica y teológica para el mensaje. Después que haya centrado lo medular, lo que es la vértebra de sostén de todo cristiano, que es la perspectiva bíblica y teológica de toda enseñanza, me tomaré la libertad de dar alguna perspectiva de interpretación o de análisis psicológico del pasaje, pero nunca desplazando la verdad central de lo que es el mensaje bíblico, que es lo que hoy tiene que ser riqueza para cada uno de los que tenemos fe en el Señor. Entiendo que estamos en tiempos muy filosóficos, muy humanistas, muy centrados en el potencial del ser humano, y esto está convirtiendo en el púlpito no predicaciones, sino conferencias humanas cargadas de mucha filosofía. Y cuando hablamos mucho del ser humano y nos centramos en el hombre, estamos hablando no de un evangelio cristocéntrico donde Dios es el centro y nosotros estamos alrededor de Él, bendecidos y protegidos, sino que cuando hablamos de humanismo, estamos hablando más bien de antropocentrismo. El centro es el hombre y Dios dando vuelta alrededor del hombre como necesitando su potencial o el campeón que está en él o el pequeño Jehová Junior que puede estar escondido en ese hombre. Estas son filosofías realmente dañinas, son teosofías de la nueva era y yo quiero que ustedes estén apercibidos. Porque un domingo en la mañana, más que una conferencia rica en conocimiento, gnosis o filosofías humanistas, usted lo que necesita es la palabra de Dios, la presencia del Espíritu de Dios, de tal manera que usted pueda crecer. Y aunque soy un hombre de ciencia, con todo, primero doy permiso al Dios omnipotente, al Dios todopoderoso. Después podemos agregar a la fe que ya hemos cimentado en la palabra de Dios, yo puedo añadir otra virtud. Y en esa virtud está el conocimiento. Pero nunca el conocimiento desplaza la verdad suprema
de la palabra de Dios. Muy bien, con esta orientación quiero que podamos ir al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4. Y voy a leer a partir del verso 35 hasta el verso 41. Es un pasaje que ya la mayoría de ustedes conocen y quizás han oído otras predicaciones basadas en el mismo texto. Lo que pasa es que la riqueza de la palabra de Dios es que aunque es un conocimiento general de la voluntad y del propósito supremo de Dios, lo que se conoce como logos en el idioma griego, la bendición de la palabra de Dios, como está viva y es eficaz, ella siempre que la leemos se convierte no en algo general o conocimiento global, sino que se convierte siempre en algo específico, algo particular. Es como que al leer el mismo texto, pero lo leo diario, parece que Dios me habla de manera diferente cada día. Y esta revelación específica o particular es lo que se conoce en griego como rema. Es decir, la voluntad de Dios específica para tu vida y la revelación de Dios de forma particular para el propósito que Dios persigue contigo hoy. Así que aunque es un conocimiento general, estoy seguro que hoy se convierte al leer este pasaje en un rema particular en tu vida. ¿Por qué me gusta leer primero la palabra de Dios antes de comenzar? Porque si leemos la palabra de Dios, Dios es el primero que nos va a hablar. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Es lo que llamamos ortodoxia. Es decir, cuando leemos la verdad y Dios nos habla de manera directa. Después, con algunas orientaciones, perspectivas o análisis que yo pueda brindar como interpretación de lo que vamos a leer, es solo para ayudarle a la ortopraxia, es decir, a la práctica de aquello que Dios de manera central ya les habló. Así que una cosa es la ortodoxia y otra cosa es la ortopraxia. Y de eso también, por cierto, vamos a hablar más adelante dentro del mismo pasaje. Aprovechando el ánimo y la euforia de ustedes, vamos a leer entonces Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Puede compartir la palabra de Dios con alguien que esté a su lado o la puede leer en pantalla. Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Son las palabras del Señor para los discípulos, si yo lo interpreto como regla hermenéutica, si lo interpreto bajo el análisis del contexto original y el momento histórico en el cual fue escrito. Es decir, Él les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Pero si utilizo otra interpretación hermenéutica, que puede ser de aplicación personal, tomando en cuenta que el Dios de ayer es el mismo hoy y el mismo por los siglos de los siglos, entonces yo puedo tomar una interpretación particular y personal, porque el Dios que le habló a los discípulos es el mismo Dios que me habla hoy. Y lo voy a tomar, pero en el contexto histórico contemporáneo, actual. Y voy a decir y lo voy a leer como que si Dios nos está diciendo a nosotros, pasemos al otro lado. Dios les va a acompañar en el traslado que van a hacer. A su nombre, porque Él va allí. Pasemos. Les digo a los discípulos y nos dice a nosotros que todo acto que Él nos llama, toda acción que Él nos pide, nunca dejará de acompañarnos. Dios nunca te pide algo que tú no lo puedas hacer. Y aun cuando tengas limitaciones para hacerlo, Él garantiza su compañía de tal manera que lo alcances. No solo para el cumplimiento de su propósito y voluntad, sino para que tú en el proceso de ese crecimiento y en esa transición de cambio que estás viviendo, aprendas a vivir con la compañía de Él, aprendas a discernir que aunque tú tienes capacidad para lo posible, Él tiene la capacidad para lo imposible. Te acostumbres a caminar con Él y cuando aprendes a caminar con Dios, puedes alentar a cualquiera
aun cuando éste pase por cualquier crisis, porque el Dios que tú le vas a aconsejar para que sea el consolador de esa persona, ya tú lo has experimentado como un Dios consolador que siempre ha estado a tu lado para acompañarte. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Pasemos al otro lado, verso 36. Y despidiendo a la multitud, que también estaba presente, le tomaron como estaba en la barca. Él estaba en una barca hablando. Si les oriento en el contexto un poco del marco de este momento. Jesús había estado tiempo, unos 2 o 3 días, según los capítulos anteriores y versos anteriores a este pasaje. Por eso hablo del contexto y no solo del texto que estamos leyendo. Jesús había estado en una barca, lo usó como púlpito, se colocó a la orilla de ese mar y la multitud estaba en la playa. Esta multitud, entre los cuales estaban los discípulos, el Señor les había disertado y enseñado sobre la fe. Llegó un momento de la enseñanza en que Jesús les dijo que si la fe de ellos, aunque fuese pequeña, como un grano de mostaza, es decir, si la confianza, la seguridad, el sentido de creer, que es como se define fe, la certeza o la convicción que ellos tuvieran, aunque fuese pequeña, pero dirigida al Dios de la grandeza, dirigida al autor y consumador de esa fe, dice, por pequeña que fuera, esa fe podía mover montañas. Él les estaba hablando así. Llegó este día, que es cuando estamos leyendo, en que el Señor termina su discurso de enseñanza teórica. Es decir, terminó la ortodoxia de la enseñanza, lo fundamental de todo creyente, que es la fe en Dios, la verticalidad de aquello que se requiere para caminar en el Señor, sobre todo en tiempos de dificultad o de retos en la vida. Después de haberle definido en teoría, si usted lo quiere interpretar así, todo lo que era la fe, dice aquí el pasaje que lo tomaron tal como estaba, en la misma barca o en el mismo púlpito de proclamación. Y así se fueron en obediencia hacia lo que Dios le había dicho. Pasemos al otro lado, es decir, a la otra orilla de donde ellos se encontraban. Reitero el verso 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, es decir, se hundía por el peso del agua. Verso 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Verso 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Verso 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Entendamos que los discípulos aquí todavía están en formación, que están como alumnos aprendiendo, que todavía ellos no estaban en la madurez que más adelante encontramos, sobre todo en el libro de los Hechos, donde ya después de la resurrección del Señor, estos discípulos fueron constituidos en apóstoles y la unción del Espíritu o la plenitud del Espíritu ya la habían recibido en aquella experiencia en Pentecostés, de acuerdo al capítulo 2 del libro de los Hechos. Más adelante es que ellos tienen madurez, más adelante es cuando ellos tienen otro nivel de fe, un nivel de fe que hizo que Pedro y otros apóstoles, como también el apóstol Pablo, resucitaban hasta muertos por el poder del Espíritu de Dios. Pero aquí quiero que lo vea
todavía como discípulos en formación. Por eso es que ellos todavía no terminaban de discernir que aquel que les había hablado en la orilla de la playa sobre fe y que les acompañaba en una de las barcas, tenía autoridad aún sobre todo lo creado. Este pasaje les le estaba revelando en aquel momento a ellos y hoy a nosotros que Jesús es Dios. Y es importante eso, parece increíble. ¿Por qué es importante? Porque mucho de la humanidad y muchos de cristianos light todavía no han descubierto que Jesús es Dios. O sea, lo siguen viendo como un gran maestro, como un profeta, como alguien de quien tenemos que aprender. Y hasta llega la osadía de compararlo con otros seres humanos que aunque tuvieron virtud en su vida, no tenían la calidad de Dios. No puedo comparar a Jesucristo con Gandhi, ni con la Madre Teresa de Calcuta, porque aunque fueron personas que llevaron una vida noble, consagrada, y fueron dados a las buenas obras para ayudar a los más necesitados y menesterosos, seguían siendo personas humanas, que de alguna u otra manera tenían defectos, debilidades, y que a la larga murieron. Pero de quien estamos aquí leyendo y quien estaba presente en medio de aquella turbulencia de tormenta, era el Dios creador de todas las cosas. Por eso es que ellos se preguntaban. ¿Quién es este? O sea, las experiencias que estaban viviendo, ahora de manera práctica, no teórica, les estaban mostrando quién era el que había enseñado. Y era más que un maestro, era más que un profeta, era más que un filósofo, era más que un orador o un motivador o un agente de cambio motivacional como hoy existen. Era el Dios de los cielos el que le estaba hablando. Y Dios les estaba demostrando a ellos para que fortalecieran su fe que Él tenía autoridad sobre toda la creación y que hasta la creación callaba, enmudecía y se sometía a la autoridad de su voz. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A la vez, en ese acto, el Señor Jesucristo les estaba dando ya no una lección teórica que lo definí como ortodoxia, sino que les estaba dando era una lección práctica, es decir, ortopráctica, la verdad de Dios puesta en acción. La fe no hablada, sino vivida, expresada, creída, la fe que transforma las cosas porque es Dios quien las transforma. La fe es un medio, grande no es la fe, grande es a quién dirigimos la fe. Es Él el que realmente se glorifica cuando usted dirige su confianza, su seguridad o su convicción hacia Él. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Luego aprendieron que ese era Dios, sobre todo cuando resucitó. Y aún aquel que todavía le faltaba como que para convencerse, ver un poquito más de cosas, es precisamente el autor de este evangelio, que es Marco. Porque aun cuando él se presenta resucitado, todavía entre sus discípulos, pero que ya eran casi apóstoles, todavía faltaba uno que hasta que no pudiera ver o tocar sus heridas no iba a creer. Pero sea como sea, Dios trata siempre con nosotros, seamos prestos a creer de manera espontánea, natural, o aún aquellos que todavía manejan mucho la malicia porque están acostumbrados a la desconfianza, porque vienen de hogares donde el argumento paterno o materno es no creas en nadie, no te confíes en nadie porque todos son malos. Aún estos que le aplican eso a Dios también, Dios seguirá insistiendo hasta que esa actitud de malicia, desconfianza y de manera muy sutil, tanta suspicacia o sospecha, ya eso desaparezca. Y te conviertas en el Señor en alguien que está presto a creerle a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios en esta mañana?
Eso es lo que Dios quiere, que estés presto para creer, pero sobre todo para creer en Dios. Y yo entiendo que estamos en tiempos donde hay mucho engañador y mucho orador amante de sí mismo que son fraudulentos aún en su propia vida personal y familiar. Pero el hecho de que exista lo que ya Dios advirtió, de que en estos postreros tiempos finales habría obviamente falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, eso no va a negar la realidad de que Dios constituyó y se reserva todavía para la iglesia, se reserva apóstoles, se reserva pastores, se reserva maestros, se reserva evangelistas, según el corazón de Él. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Ahora bien, ¿qué pasa acá? Aquí encontramos ya de manera un poco más, haciendo un exégesis más del pasaje, es decir, tomando en cuenta un poco más la expresión del idioma original con el cual fue escrito el Nuevo Testamento, la pregunta del Señor inicial, cuando les ve la reacción que ellos tienen, porque calibremos y midamos la reacción de ellos. Cuando se da lo de la tormenta, es normal que tuviesen preocupación o temor, y más porque el pasaje dice que la barca se estaba hundiendo o las barcas se estaban hundiendo. Pero cuando ellos le hablan al maestro, lo despiertan y le hablan, que es al final del verso 38, observen la pregunta que ellos le hacen al Señor. ¿No tienes cuidado que perecemos? Observe el nivel de esta reacción. ¿No tienes cuidado de nosotros que perecemos? Observe que más que una pregunta, es una acusación, es un juicio, es un señalamiento crítico y por ende despectivo de quién era el Señor. Había una clara duda sobre que Él fuera capaz hasta de cuidarlos. Y parecía que aquel no era Dios, porque como que no tomaba conciencia de que allí podían perecer. Estaban dirigiéndose al Señor no solamente de manera irrespetuosa, sino que lo juzgaban y lo condenaban en el mismo juicio. Como cuando usted está pasando por una prueba, y aunque es creyente, como estos lo eran, pero dentro de una barca de problemas, usted comienza a preguntarse, ¿dónde está mi Dios? ¿Y por qué esto me pasa a mí? ¿Y es que acaso Dios no puede auxiliar? ¿Por qué lo permitió Dios? ¿Es que acaso Dios no es suficientemente poderoso para quitar esta mala circunstancia? Y si Él es omnisciente, ¿por qué antes de presentarse esta situación no me abrió una puerta de salida? Es lo mismo, es la misma realidad. Por eso que usted no puede criticar mucho en este momento a los discípulos, porque a lo mejor usted lo ha hecho de vez en cuando. Quizás no ha utilizado las mismas preguntas o el mismo cuestionamiento. ¿No ves que perecemos? ¿Dónde está tu amparo? ¿Dónde está tu compañía? ¿Dónde están tus grandes promesas? ¿No dijiste tú que pasemos y con eso estaba el compromiso de ir con nosotros? Nos pasa todo, estimados hermanos. No le estoy señalando a usted algo que usted se sienta ofendido. Estoy diciendo que todos lo hacemos en momentos en que nuestra condición natural se ve expuesta a peligros. Aquí lo que hay es una reacción cargada de emociones desagradables, de emociones que turban el entendimiento y nublan el estado consciente de la realidad difícil o vivida. Entre las emociones naturales que Dios nos dotó, puede haber las emociones agradables, que luego expresadas se convierten en sentimientos. Entre esas emociones o sentimientos agradables está el amor, que todos lo han experimentado. Está la alegría. Pero también tenemos la capacidad de expresar emociones que, aunque tienen un fin y persiguen un propósito siempre constructivo, al sentirlas de manera no adecuada, al reaccionar ante ellas de manera equivocada, estas emociones se convierten en lo que se llama
emociones desagradables. Entre esas está la tristeza, que usted debe aprender a manejarla. Está la ira, que aunque tiene una intención constructiva, como defensa y como solución a la adversidad, puede ser mal manejada. Y en ese sentido la ira necesita un proceso o mecanismo de cómo saberla manejar. Y no todo el mundo está apto ni tampoco instruido de cómo hacer un manejo adecuado del enojo o de la ira. Pero está el temor, que aunque también es protector y es preventivo, con todo, si no se manejara el temor, al igual que la ira, esta se puede convertir en una emoción o en un sentimiento desagradable, más aún perturbador de las otras emociones, que son las agradables. Puedo caer en un estado reactivo o de respuesta no adecuada, que puedo perder hasta la conciencia y el estado de la realidad presente. Es decir, que si a través del temor o el miedo, me turba y me desequilibra, yo estoy en un estado que se conoce como estado neurótico. Es decir, los nervios me quitan la capacidad de confiar, creer, descansar y estar ecuánime o sereno. El miedo de alguna u otra forma me está invadiendo y está turbando mi pensamiento, como también puede hasta perturbar la percepción de la realidad y redimensionarla y crear una realidad que ni siquiera es real, aunque parezca paradójico o contradictorio, porque el miedo exagera la realidad, agiganta el conflicto, y de un estado de neurosis que ya me turba por el miedo que siento, puedo caer en algo peor que le pasó a los discípulos, y no sé si te habrá pasado a ti o te pasará en algún momento. Es cuando ya la neurosis es tal que te desconecta de la realidad existente y te crea otra realidad. La neurosis pasa a psicosis. Y la psicosis es un estado ya no emocional, es mental. Es un estado mental donde tú te desconectas de lo que es real. Es un momento casi de locura, en el sentido de que ya ni siquiera tus respuestas son objetivas. Ni siquiera tiene que ver con lo que está aconteciendo. Tu conducta es irracional. No tiene ni sentido lógico lo que estás haciendo. Y muchas veces la manera en que estás respondiendo agrava la situación que te causa temor. Así que en lugar de ayudarte esa neurosis que ahora está en un estado de psicosis a salir de lo que estás enfrentando, eso más bien es lo que más te hunde, lo que termina de llenar tu barca para que termines de anegarte en medio del mar de tus problemas. Reitero, cuando tenga necesidad de un amén, un gloria a Dios, siéntase en libertad de hacerlo. Ok, para los nuevos que quizás no me conocen. Tengo muchos años en el pastorado. Soy ministro ordenado de las Asambleas de Dios durante muchos años. Tengo más de 33 años como pastor, pero tengo años como amigo de los pastores Arias. Y cuando esta iglesia era pequeña y estaba en formación, de alguna u otra manera pude ser instrumento de apoyo para ellos, formación de la iglesia, entrenamiento en algunos talleres y cursos para la directiva, y siempre he acompañado a esta iglesia, ha sido curioso, en cada instancia de mudanza o traslado. Es interesante, porque en cada crisis que se da, he tenido la oportunidad de estar. De forma original, mi esposa y yo, que somos de origen venezolano,
siempre hemos vivido buena parte de nuestro ministerio también, no solo en Venezuela, en la cual pues pastoreamos una mega iglesia de más de 3,000 personas, sino que hemos tenido la oportunidad de vivir en este país por cierta década o más de 10 años, utilizando el ministerio Ágape. Antes de ser pastor era médico y luego dentro de lo que es el pastorado, obviamente soy psicólogo clínico. La intención es que sin quitar el poder de Dios, un ministro esté en capacidad de poder como pastor cuidar a una congregación, las ovejas del Señor, poderlas cuidar de manera integral, es decir, no solamente en el espíritu, lo cual es vital, sino también cuidarles a nivel de su alma, de sus emociones, también cuidarles en su cuerpo, porque necesitan ese tipo de atención, a fin de que un pastor pueda cuidar a su iglesia en alma, espíritu y cuerpo. Y cuando el Señor aparezca, nos encuentre irreprensible, nos encuentre bien cuidados. Y en ese sentido hemos acompañado mucho tiempo. Y es lo que hago en este momento, acompañarles cercano a una próxima mudanza que me parece a mí que es una de las más victoriosas que están recibiendo. Las otras mudanzas fueron transitorias. Dios cumplía un tiempo de procesos en cada una de ellas, como para prepararles para una morada o un lugar más permanente. Por eso es que le hablo con mucha confianza a ustedes, porque me siento como me presentó el pastor, como alguien de la casa, como alguien amigo. Y por eso tuve que definirme y presentarme para aquellos que quizás no me conozcan o puedan en algún estado neurótico estarme analizando y están levantando algunos mecanismos de defensas. Obviamente, porque esto no solamente lo va a llevar a un estado neurótico de no creer, sino que espero que no salga tampoco en estado de pánico. Porque yo entiendo y comprendo que mi cara no me ayuda. Yo entiendo que la apariencia inicial, sobre todo de mi frente, es ya una amenaza. Usted se siente amenazado y yo lo comprendo. Pero intento, y por eso es que lo hago, que antes de hablar o presentarme o comenzar un mensaje, yo paso a mi esposa. Es para que la gracia de ella, la sonrisa de ella me prepare el terreno, a fin de que la gracia que natural no poseo, pues ella que sí la posee de forma natural, pues les baje a ustedes sus defensas. Encontramos entonces que la reacción de los discípulos está en estado no solamente neurótico, de nervios y miedo que perturbaban, sino también que estaban en un estado casi psicótico, porque llegaron a ver la realidad de que ellos estaban solos, de que el Señor no estaba con ellos, y llegaron a otra realidad que es psicótica. Ellos mismos se sentenciaron que perecían. Observe esto. Ellos concluyeron, perecemos. Ellos llegaron a la conclusión de que iban a morir allí. Dígame si eso no era real, porque en la tormenta era real y que el barco estuviese un poco lleno de agua también era real, pero muertos todavía no estaban. No estaban todavía pereciendo, pero ellos llegaban a la conclusión, y eso es el problema de lo que es la neurosis y la psicosis combinada. Sí, se dice inclusive que la psicosis es como un estado de locura momentánea, que cualquier persona puede pasar, sobre todo cuando llega al intermedio, que el intermedio es un estado de pánico. Entre la neurosis y la psicosis está un estado intermedio llamado pánico. El pánico es previo o está antecedido primero por ansiedad, luego angustia y termina en pánico. Cuando la persona ya está en pánico, pierde la perspectiva de la realidad y por eso pasa a un estado, obviamente, de psicosis. Y no es porque yo lo interprete así, es que el mismo Señor Jesucristo en el pasaje lo diagnosticó. Observe que cuando ellos están en esa condición, lo primero que les dice el Señor, también en forma de pregunta, aunque lo hace y vea lo que es lo terapéutico del cuidado sanador y protector del Señor.
el Señor primero calma la tempestad, soluciona el conflicto para que el estado de ellos, que era alterado y por ende irracional, bajara y se sosegara, se quedaran quietos. Después que el Señor quita el conflicto que los aterrorizaba, es cuando Él les pregunta. Pero ya la pregunta era un diagnóstico, porque Él les dice, ¿por qué estáis así? Y dice, amedrentados. Si usted busca el concepto simple de amedrentado, usted va a encontrar que aún cualquier diccionario secular o un diccionario bíblico le va a decir que es un estado de terror. Terror, escuche esto, más que miedo, pero también lo define como estado de pánico, donde la reacción de la persona es más escapar y huir. Ahora, ¿cómo van a escapar de una barca que está en medio del mar? ¿Cómo van a...? Entonces usted calibre que si yo estoy en terror y en un estado de pánico y el primer instinto que tengo preservativo es correr, pero me siento en una barca, se puede decir que ya yo me condeno, que fue lo que ellos hicieron. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Tenían este estado pánico, por ende terror irracional, tanto que concluyeron, perecemos. Y tú, oh Dios, no tuviste cuidado de nosotros. Por eso el Señor hace la pregunta contraria a lo que es la ansiedad, la angustia, pánico o este estado ya de psicosis. El Señor pregunta, ¿por qué no tenéis fe? Es decir, ¿por qué no tienen confianza en mí? ¿Por qué no terminan de descansar en mí? ¿Por qué no sienten seguridad conmigo? Algunos se preguntará, ¿por qué el Señor estaba durmiendo en plena tormenta? Los más espirituales, los que les gusta exagerar lo espiritual, tanto que lo llevan a lo místico, dicen, es que el Señor tenía tanta fe, tanta confianza en Dios Padre que se durmió. O sea, parece que el movimiento de la barca no lo molestó. Yo pienso que los que tienen fe, pero fe objetiva, fe real, fe no fingida, actuada. Los que tienen madurez en la fe saben que el Señor tenía más de 3 días enseñando, que su rutina ministerial era muy fuerte e intensiva, que se acostaba a altas horas de la noche, se levantaba de madrugada para orar y muy temprano o estaba en el templo o estaba enseñando a los discípulos, que hacía largas jornadas de caminata y que muchas veces dilataba hasta el tiempo de poder comer con tal de estar orientando. Ya les dije que en el contexto él tenía como 3 días enseñándole en esa barca a esa multitud. El Señor se duerme, estimados hermanos, por cansancio, por fatiga mental, por fatiga física. Y cuando usted se duerme por fatiga física y fatiga mental, porque no olvide que aunque este que está allí, como así lo llamaron los discípulos, era Dios, también era humano en el momento y se agotaba y se cansaba, como tú te agotas y te cansas. Y usted sabe que cuando usted está en extremo cansado, con fatiga no solamente física, sino mental, amado, usted duerme en las peores condiciones. Pero se duerme porque el mismo cuerpo y la misma mente le tiene que decir, duerme, porque si no, no estás en capacidad para afrontar el día de mañana. El Señor se duerme por cansancio, no se durmió por negligencia. Y otra cosa, una cosa es hablar de aquel Dios que todavía estaba limitado con aquel cuerpo humano, al hablar de Jesucristo hoy con un cuerpo glorificado, lleno de toda la deidad y de la plenitud, a la diestra del Padre, con un nombre que es sobre todo nombre y con toda la potestad dada de nuevo en gloria y que hoy le reviste a Él. El Jesucristo del cual hablamos hoy, obviamente a nivel divino, es totalmente más aumentado que aquel que estaba en un cuerpo limitado en aquella barca.
Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Ahora bien, nadie llega a un estado de pánico y mucho menos de psicosis si primero no comienza con un miedo y aunque sea el miedo lo lleva a la ansiedad. Para que usted se haga un análisis personal o se haga una interpretación de sí misma, o vamos a decirlo, un autodiagnóstico, ¿cómo maneja usted el temor? ¿Cómo reacciona usted ante él? Ante aquellas cosas que sí realmente dan preocupación y temor. ¿Cómo reacciona usted a aquello que es grave y crítico? Aquello le asalta y inclusive al verlo ya usted sabe que no tiene la capacidad de resolverlo. Porque no está ante un problema, está frente a una crisis. Y cuando hablamos de crisis, estamos hablando ante aquello que supera o rebasa tu capacidad de respuesta. Es más que un problema, es una crisis. ¿Cómo reaccionas tú ante la crisis y sobre todo, qué emociones manejas? ¿Tiendes primero a preocuparte, pero luego tiendes a airarte? Porque es un mecanismo de defensa. Es decir, te ponen enojados los problemas y las dificultades. Y cuando reaccionas en enojo, porque esa es tu capacidad reactiva, ¿hacia quién diriges ese enojo o esa fuerza de enojo? ¿Hacia la solución del problema o lo diriges contra las personas que están más cerca de ti? Porque un manejo correcto del enojo, de la ira, si esta es necesaria, utilizarla, es que tú tengas la energía y la capacidad y la fuerza, pero para solucionar el problema. Porque si un problema, una dificultad, una crisis te produce como primera reacción después del miedo, enojo, como un mecanismo de defensa y de negación de la realidad, si diriges ese enojo contra tus seres queridos, yo diría, no estás solucionando el conflicto, sino que ahora lo estás agravando. Y ese mismo enojo no te está sirviendo, te estás hundiendo en el mismo problema. Ahora hay personas que no reaccionan ante el miedo, ante un conflicto, no reaccionan con enojo, sino con mucho miedo. Son los más propensos a los que padezcan ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad, lo que estamos hablando es un temor, pero un temor que ya se somatiza en el cuerpo. O sea, es aquel temor que ya te agita la respiración, que te quita la perspectiva racional porque turba tus emociones o tus pensamientos ya no son iguales, que inclusive te puede retardar la memoria o bloqueártela, ya sea la memoria cercana, la temprana, la primaria, y de alguna manera te hace como ineficaz, porque ese mismo temor ya lo estás somatizando, es el que te agita el ritmo cardíaco, el que de alguna manera perturba tu estado digestivo, el que te pone tenso a nivel muscular, y te pone como en un estado de alerta con una cantidad de elementos en la sangre que enseguida el cerebro y las glándulas comienzan a producir en cantidades mucho más altas que vienen a ser anormales y que pueden hasta alterar más tu condición física. Hay hormonas que cuando se segregan en cantidades excesivas o neurotransmisores que se segregan en cantidad excesiva, no se les considera endorfinas positivas, sino sustancias que retenidas en el cuerpo te pueden hasta enfermar. Cuando alguien se mantiene constante en ira, produce demasiada hormona cortisol. Eso te va a enfermar. Pero cuando tenemos demasiado miedo y somos propensos a la angustia y de la angustia pasamos a la depresión, entonces estás produciendo demasiadas sustancias, repito, hormonales, neurotransmisoras que no te están ayudando en tu estado, en tu condición de salud. Te pueden enfermar. Y ahí el Señor quiere más que nuestra fe. Él también vela por nuestra salud. De allí la importancia de la fe, que no solamente nos ayuda a conectarnos con Dios y nos ayuda a conectarnos con lo sobrenatural, sino que también la fe calma tu alma, equilibra tu pensamiento a fin de que no pienses lo irracional, sino que tengas la mente de Cristo, porque los pensamientos de Dios se acentúan más en nuestra mente si yo tengo la fe en Dios. Pero calman tus emociones. Calman tus emociones.
calman tus emociones y te hacen de una manera más estable y por ende que no tengas necesidad. Normalmente soy terapeuta de pastores y de matrimonios de pastores. ¿Por qué? Porque ¿quién puede ayudar a los hombres y mujeres del Señor? ¿Qué pastor puede compartir con su congregación las luchas más profundas o internas, las cuales de alguna u otra manera, sobre todo cuando atraviesan crisis, cómo pueden compartir ellos eso con la congregación? Porque no olvide que un pastor o la esposa de un pastor o una pastora o cualquier líder en el Señor tiene una dualidad de vida, en el sentido de que tiene que ser modelo, ejemplo, firme, columna fuerte ante los problemas de una iglesia para que todos los creyentes se sostengan en él, se sostengan en ella. Pero ¿dónde viven ellos sus quebrantamientos? ¿Dónde viven ellos sus miedos, sus luchas, sus crisis, sus enfermedades, sus desorientaciones, sus dudas? Pues la tienen que hacer en privacidad, pero lo idóneo es que no estén solos en su Getsemaní, porque ni Jesús en Getsemaní, en aquel momento de presión, en aquel momento de postración, tampoco quiso estar solo, sino que se llevó a los discípulos y aún de los 11 escogió a tres íntimos a los cuales le abrió el corazón y el alma y le dijo: mi alma está muy triste. Y le dijo: quédense conmigo, no quiero estar solo, acompáñenme. Me impacta siempre que lo digo, que el Creador le pidiera ayuda a las criaturas. Pero no quiso estar solo. Entonces los pastores no pueden quedar solos. Necesitan que de alguna u otra manera se presenten otros consiervos, coiguales, que entienden el peso de lo que es el pastor, pero también que tengan la formación, el entrenamiento y los recursos adecuados, no solo para ayudarle en fe espiritual, sino ayudarle en las otras perturbaciones que pueden asomarse y que uno de manera terapéutica puede calmar. Jesús primero calmó la tormenta, luego es que le habló y exhortó a los discípulos y los llamó a tener más fe. Pero primero le calmó la tormenta. Algunos de ustedes pueden estar viviendo crisis que no saben manejar. Algunos de ustedes pueden estar reaccionando de una manera irracional. Pero le puedo garantizar que Dios primero va a intervenir para sacarte del conflicto y luego te va a sentar y te va a decir: ¿por qué te dejas hundir en los problemas? ¿Y por qué cuestionas mi fidelidad pensando que pereces como si yo no tuviera cuidado de ti? Eso lo va a hacer después. Un Dios terapeuta lo hace después. No lo hace en medio de la crisis. Porque si un paciente entra en emergencia, en crisis, ningún médico va a confrontar o a exhortar a un paciente, sino que lo primero que le brinda es la estabilidad. Para terminar, porque sé que tienen la hermosa ceremonia de la Cena del Señor, en los 6 minutos que me restan, quiero decirles lo siguiente. No permitas que el temor llegue a ansiedad, es decir, a somatizar tu miedo. No permitas que esta ansiedad llegue a angustia, que es cuando ya hasta te falta la respiración. Porque angustia viene de angusto. Por lo tanto, es cuando se acorta tu respiración y comienzas a respirar con dificultad y a transpirar con dificultad. Pero la angustia tiene otro nivel, que es el pánico, que es un estado de shock no racional, donde inclusive te paralizas. Pero el otro es el que diagnosticó el Señor. Y significa cuando ya el terror te hace fuera de la realidad hasta no creer ni en Dios. No llegues a ese estado. Por muy difícil que sea la tormenta que tiene la barca de tu vida o la de tu familia. Les invito a estar de pie, porque quiero que no tengan ningún nivel, desde el más básico hasta el más extremo, que presentaron los discípulos. Por eso uno de los que estaba allí en la barca, uno de aquellos discípulos que estaba en la barca y que luego se convertiría en un gran apóstol, era Pedro. Y si alguien reaccionaba con violencia ante los problemas, era Pedro.
porque Pedro era reactivo, utilizaba el enojo y la ira para librarse de los problemas y no entendía que nunca la ira, ni el enojo, ni ninguna respuesta agresiva te va a librar de los problemas. Al contrario, te va a hundir en el mismo o en un mayor problema. Pedro aprendió eso. Pero Pedro no le habla a los iracundos, sino que Pedro se va al otro punto. ¿Y saben por qué? Porque nunca la ira está basada sola. Siempre hay algo que va anterior a la ira, que es el miedo. Los más iracundos son los que ocultan el miedo que sienten. La ira es solo un maquillaje, un andamio para cubrir lo que realmente sienten por dentro, que es miedo. Solamente que no pueden admitirlo y prefieren mostrar la ira. Y por eso Pedro se va a la base, a la raíz, sin ser obviamente ningún terapeuta, pero el Espíritu de Dios le dio revelación. Y en su primera carta, en el capítulo 5, verso 7, Pedro dice: echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tendrá cuidado de vosotros. Si usted echa el miedo inicial sobre Dios en medio de una prueba, no vas a responder ni con psicosis, ni con neurosis, ni tampoco con ira extrema que lastime a tu familia o te lastime a ti mismo. Incline su rostro. Padre bueno, Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, gracias por tus verdades. Te pido en el nombre de Cristo que este pueblo aprenda algo que está en el pasaje, y son mis últimas palabras, y las voy a decir en oración para que penetre hasta lo más profundo del corazón de cada uno de ellos. Y es lo siguiente: Jesús les enseñó en teoría la fe, y cuando les dijo pasemos al otro lado, Jesús sabía que iba a haber una tormenta. Jesús esperaba que los alumnos en teoría, cuando vieran la tormenta, habiendo aprendido la lección de fe, se levantaran en las barcas y fueran ellos los que le dijeran a la tormenta: calla, enmudece. Pero no fue así. Por eso Jesús tuvo que levantarse y callar él la tormenta. Pero Jesús esperaba que ellos ejercieran la práctica de la fe. Se puede decir que los discípulos en ese momento salieron aplazados. No pasaron la prueba. Más adelante serían lo que el Señor quiso forjar en ellos. Pero yo estoy hablando es hoy, Señor. Señor, si todavía yo no tengo la fe suficiente, no puedo poner en práctica la ortopraxia, es decir, la práctica de la fe, si yo no la puedo poner en acción todavía, porque no soy yo el que le tiene que decir a los problemas callan o enmudecen, sino que tiene que intervenir Dios como si yo no hubiera aprendido nada. Entonces yo te pido, Dios de los cielos, que nos ayudes a ser mejor que los discípulos que estaban en aquella barca. Porque en lugar de querer Jesús levantarse y decir calla y enmudece, Jesús esperaba que lo hicieran los discípulos, pero aún no estaban preparados. Bendigo esta iglesia que va a pasar a otro lado de expansión y de progreso. Te pido que vayan no con una fe tan menguada, que seas tú el que tenga que levantarse. Ayúdanos a levantarnos a nosotros mismos. Que nosotros mismos, con la confianza que tenemos en ti, sabiendo que no perecemos y que tú tendrás cuidado de nosotros, enséñanos la práctica de la fe, que es levantarnos y ser nosotros en la barca de nuestro conflicto lo que tengamos que decirle a los problemas o a las circunstancias de reto: calla, enmudece. Porque eso tendría más gloria para Dios, más grandeza para el Señor, que seamos nosotros quienes en su nombre precisamente tomamos autoridad sobre las circunstancias. Bendigo esta iglesia. Gracias, Señor, por el tiempo que han pasado en diferentes transiciones, cambios y procesos de crecimiento, pero van hacia un lugar más permanente. Te pido que allá sean prosperados y bendecidos, porque con la autoridad que me es dada y conferida como pastor, les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te pido que lo que tú has sembrado de valor y fe hoy les ayude a Dios para las grandes conquistas, metas heroicas que yo sé que ellos van a alcanzar, sea cual sea la tormenta. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les guarde.
Dios les bendiga.